Bienvenidos, bienvenidas. Es un ciclo de charlas que queremos comenzar conjuntamente con el INTA, también en conjunto con la Cámara de Productores de General Roca y el Consejo, CEPIA. Este ciclo de charlas comienza hoy con esta temática de radioquímicos de manzano y Perales, que la va a dictar Mariela Curetti, técnica máster en fruticultura, del INTA, bueno, especialista en el tema de fertilización y raleo, con mucha experiencia, y queríamos compartirlo pues, justamente en este momento crítico de esta labor. Eh, y también tener la oportunidad de, en algún momento después, la estructura de la charla la pensábamos en un principio de la exposición y luego una ronda de preguntas, por eso voy a silenciar todos los micrófonos para que al final se puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y la idea también es que se propongan, en el caso de que cada uno y cada una quiera, alguna temática para seguir continuando con este ciclo que está dedicado al sector productivo de la fruticultura, de pera y manzana. Así que bueno, darles la bienvenida, muchísimas gracias por participar, veo muchísimos participantes, así que eso está muy bueno. Y desde acá de la Secretaría de Producción del municipio, celebramos este tipo de eventos. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboraron y damos inicio a esta charla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Mario, mi nombre es Mariela Curetti, trabajo en el INTA Alto Valle. En la temática de raleo químico ya hemos conseguido bastante experiencia, tenemos bastante trabajo realizado propio. Así que bueno, gran parte de lo que voy a presentar esta tarde tiene que ver con eso, con trabajos realizados. Si bien también hay información sobre bibliografía en algunos casos. Bueno, la temática que vamos a desarrollar esta tarde es el raleo químico en manzanos y perales. Más o menos los temas que vamos a ir desarrollando es la importancia del raleo químico y el efecto de la carga frutal sobre el tamaño de frutos. Voy a silenciar. Cuáles son los raleadores disponibles, las ventajas y limitantes en cada caso. Luego voy a contar algunos resultados propios de ensayos donde se han evaluado ventana de aplicación en benciladenina para lo que espera William. Y por último, sobre la ventana de aplicación de metamitrona, el Brevis, en manzana. También en estos ensayos íbamos a ir analizando sobre cómo las condiciones ambientales influencian la efectividad lograda en el raleo. Bueno, la importancia del raleo químico. El raleo químico es una práctica fundamental para mejorar la calidad del fruto en el momento de cosecha. Tanto tamaño como color y otros atributos como el azúcar y la firmeza de la fruta están condicionadas por la carga frutal de los árboles. También nos permite reducir el costo del raleo manual. Esto es sumamente importante bajo las condiciones actuales, que cuesta mucho conseguir gente para poder hacer esta práctica. Por otro lado, es importante para atenuar el añerismo de las plantas, esto es la alternancia en la producción, que los árboles produzcan mucho un año y al otro año produzcan muy poco, y por último también eficientizar el trabajo en la cosecha. Bueno, este es un trabajo muy lindo que a mí me gusta incluir en este tipo de charlas, realizado por Link en el año 2000, donde lo que él estudió fue el efecto de la carga frutal, acá en el eje horizontal, lo que nosotros tenemos es el número de frutos por árbol cosechado, y acá lo que tenemos es la producción, los kilos, de distintos tamaños de frutos, ¿sí? Estos triángulos verdes son la fruta grande, de mayor valor. Los círculos naranjitas son fruta mediana, con un valor comercial menor, pero todavía comerciales, y acá estos cuadraditos negros sería la fruta de descarte que no tiene un valor. Bueno, en base al estudio de esta relación de la producción de distintos tamaños de fruta en función de la carga, es posible establecer cuál es una carga adecuada para los árboles, para distintos árboles. Esto va a depender de su marco de plantación, de su densidad. En este caso eran manzanos Elstar, a 4 por 1,5.
acá, por ejemplo, podemos ver, está remarcado que para este cuadro sería entre 250 y 350 frutos por árbol. ¿A qué se debe este rango? Si nosotros queremos maximizar la fruta grande, posiblemente tenemos que situarnos entre 250 y 300 frutos. Pero en realidad la carga adecuada no solamente es algo que depende de la fisiología de las plantas, sino que también tiene un enfoque comercial y económico, porque dependiendo del valor en el mercado de esta fruta mediana, es posible que sea conveniente tener una carga frutal superior, porque recibimos pocos kilos de fruta grande, pero logramos mayor cantidad de fruta mediana. Pero si esta fruta no tiene muy buen valor, posiblemente nos conviene situarnos en 250, ¿sí? Bueno, este mismo estudio lo he realizado cuando desarrollé mi trabajo de tesis en la maestría en Pera William, en un monte a 4x4, donde se puede ver exactamente el mismo patrón, ¿no? En negro tenemos la fruta grande, frutos de más de 70 milímetros, en gris están los frutos medianos y en blanco están los frutos pequeños de descarte. Es el mismo patrón que veíamos recién para manzana. Bueno, como estábamos viendo, el tamaño de la fruta tiene mucho que ver con su valor en el mercado. Para el caso de peras William, acá tenemos como una categorización de distintos tamaños comerciales y cuál es el rango de diámetros de fruto a que corresponden, que están relacionados con esos tamaños, y el peso, ¿sí? El rango de pesos de fruto. Usualmente la fruta de tamaño comercial 80 y 90 es la que tiene un valor comercial superior. Estamos hablando de frutos de más de 70 milímetros de diámetro. Bueno, esto mismo mostró Giacinti en una exposición hace unas semanas atrás, donde lo que se observaba era los distintos tamaños comerciales de Pera William y cuál era su valor comercial, esto está en dólares, para los últimos 3 años, está 2018, 2019 y 2020. Como pueden ver, los valores son muy altos para fruta de tamaño comercial 90 o superior. Esto que decíamos, calibres superiores a 70 milímetros. Y una de las cosas que remarcaba Giacinti cuando analizaba este gráfico era que las diferencias en el valor de la fruta según su tamaño se han acentuado. ¿Sí? Antes un 110 no tenía un valor tan bajo como en la última temporada, ¿sí? Bueno, otro de los puntos que mencionábamos importante respecto del raleo químico es evitar o atenuar el añerismo. Esta tendencia que tienen algunos cultivares de manzana de producir mucho un año y otro año producir poco. ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe a una inhibición que ocurre en lo que es la inducción floral, ¿sí? En la primavera, en las primeras semanas después de la floración, las semillas presentes en los frutos generan gibrelinas y estas hormonas van a generar una inhibición del pasaje de la yema de madera a la yema de la flor. Entonces, esta inhibición va a afectar y va a alterar y disminuir el retorno a flor al año siguiente si nosotros no regulamos esa carga en forma temprana. ¿En qué momento se genera la inducción floral? Bueno, ese es un tema bastante interesante. En principio, la bibliografía menciona que el manzano, esto se produce 40 días después de plena floración. Estamos hablando a principios de noviembre, ¿sí? Y en el caso del peral ocurre en forma más tardía, y es por esto que el peral es menos propenso a sufrir del añerismo. De todas maneras, poder estudiar si el momento en que se genera la inducción floral depende de cada cultivar, posiblemente así sea, y también cómo se registra en nuestra región es un tema de estudio interesante que nos gustaría abordar en las siguientes temporadas. Bueno, los manzanos pueden ser clasificados según su facilidad o dificultad para ser raleados en forma química. En términos generales se menciona que la Red de Licius de crecimiento estándar y la Granny Smith son fáciles de ralear, e incluso la Crix Pink o Pink Lady. Y se mencionan como cultivares difíciles de ralear, bueno, las Red de Licius de crecimientos de ardífero, como Red Chief o Super Chief, la variedad Fuji, y la Gala, que tiene la característica
de tener una floración prolongada en el tiempo, que a veces requiere más de una aplicación. Crispin, si bien está mencionada en la bibliografía como una variedad fácil de ralear, nosotros notamos que hay una diferencia respecto a una red estándar y una Pink Lady. La Pink Lady posiblemente nosotros la situaríamos en una situación intermedia. Bueno, cuando hablamos del raleo químico, uno de los puntos importantes para el mismo es la ventana de aplicación, y es en qué momentos nosotros podemos intervenir para poder generar una caída efectiva de los frutos. Usualmente, bueno, acá tenemos una categorización de los momentos habituales de aplicación. En otras partes del mundo es frecuente hacer aplicaciones en floración con productos cáusticos, que lo que inhiben es la fecundación y una correcta polinización. Pero en la zona no son muy habituales estas aplicaciones por el temor de las heladas tardías. Así que bueno, en nuestra región mucho de floración no se suele aplicar. Y más nos vamos a centrar en los siguientes momentos que aquí aparecen. Estos son, bueno, como el más temprano donde se suele aplicar es caída de pétalos. Esto ocurre entre 7 y 9 días después de plena floración, cuando los frutos, el fruto más grande del ramillete tiene un diámetro de aproximadamente 4 milímetros. Y luego tenemos la ventana de aplicación habitual, que acá ponemos como estándar. Dentro de esta ventana nosotros separamos como un estándar temprano y un estándar tardío. Estándar temprano entendemos que es cuando los frutos tienen entre 6 y 8 milímetros, y estándar tardío cuando los frutos tienen entre 10 y 12 milímetros. Acá hemos incorporado también los días después de plena floración, y esto lo hemos ajustado con los datos de 2 temporadas, donde hemos hecho el estudio diario de los calibres en estas variedades, y bueno, y cronológicamente, cuántos días después de plena floración corresponde. Por último, también es posible hacer algunos tratamientos de raleo químico en forma más tardía, con calibres de fruto entre 14 y 16, y en algunos casos incluso posteriores. Bueno, los raleadores químicos disponibles. Los raleadores químicos disponibles que tenemos en el valle son el ANA, que es el ácido naftaleno acético, la hormona, la más conocida, que es la marca comercial es Nafusaku. Después el carbaril, el insecticida, Sevin. Benciladenina, tenemos 2 productos comerciales, Exilis y Maxel. Desde la temporada pasada ha aparecido un nuevo producto que es la metamitrona, que el nombre comercial es Brevis. Y también tenemos algunas mezclas que han sido estudiadas. Bueno, la archiconocida Ana y Carbaril, que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, que permite hacer aplicaciones más tardías. Y más recientemente, y en eso hemos hecho algunas experiencias propias, la mezcla de Ana con benciladenina. Para estos productos normalmente se suelen ajustar 2 parámetros críticos. Uno es cuál es la concentración que vamos a aplicar o dosis, y cuál es el momento adecuado para cada principio activo. Vamos a ir avanzando uno por uno de cada uno de estos productos, analizando su efectividad y sus ventajas. Acá, bueno, está marcado justamente el carbaril por 2 razones. Por un lado, porque es tóxico, es un insecticida, es como un rallador de otra forma, digamos, con otra, con otra forma de acción, de actuar. En el momento haya algún tipo de restricción para su uso. Y bueno, efectivamente ya en esta temporada se observa que hay dificultad para conseguirlo. Bueno, y hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse porque posiblemente en algunas temporadas más adelante ya no contemos con el carbaril, y hay que saber ralear efectivamente los montes con el resto de las alternativas que disponemos. Bueno, el ácido naftaleno acético, bueno, como ventaja, tiene muy bajo costo, de los raleadores disponibles es el más económico. Hemos observado en nuestros ensayos que es muy efectivo en galas, muy efectivo. Al ser una hormona, es una auxina, tiene baja toxicidad para insectos y para personas, es seguro. Pero también tiene ciertas limitantes, es inestable a la luz. En el caso de las manzanas Red Delicious, puede generar frutos pigmeos,
en aplicaciones tardías, pero en algunas ocasiones, en aplicaciones a 8 milímetros, también puede generar este tipo de inconveniente. Ahí hay una foto de un ensayo, donde no eran frutos pigmeos, pero sí se observó que se afectó el tamaño a cosecha. Y bueno, y esto también puede afectar el tamaño a cosecha en los montes en donde se aplicó promalina. También hemos observado frutos pigmeos en plantas, por supuesto. Bueno, aquí está para cada uno de los productos, incluimos los precios relevados hace un par de semanas. Para el caso del Nafusac, un precio promedio es de 500 pesos por el sobre, de 50 gramos. Posiblemente este precio ya quedó desactualizado. Nosotros utilizamos una cotización del dólar en 75 pesos, pero bueno, eso ya en este par de semanas ya se vio modificado. Habría que ver si no es conveniente directamente informar los precios en dólares, porque es la única alternativa para tener cierta estabilidad en la información que uno brinda. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de aplicación para el caso de lana? Bueno, las concentraciones utilizadas, este es un raleador que se ha usado desde hace mucho tiempo acá en la zona. Normalmente se menciona que es dosis completa cuando se aplican 2 sobres por tanque, y media dosis cuando se aplica un solo sobre por tanque de 2000 litros estamos mencionando. Usualmente se aplica la media dosis en mezclas o cuando son aplicaciones tardías. Y bueno, y respecto de los momentos de aplicación, nosotros lo que hemos observado en nuestras experiencias es que tiene menor efectividad cuando se aplica en caída de pétalos. Si bien es un principio activo que se usa mucho en este momento, en las aplicaciones tempranas, lo más habitual es que esté presente lana, la efectividad de este principio activo es menor en caída de pétalos que en aplicaciones posteriores a 6, 8 milímetros, por ejemplo, ¿sí? En el caso del red, por supuesto, las aplicaciones deben hacerse con frutos menores a 10 milímetros, si no hemos encontrado muchos problemas de frutos pigmeos. Y en galas y crisping, bueno, entre 6 y 12 encontramos que tiene muy buena efectividad, y estamos analizando su efectividad en aplicaciones más tardías. Hemos tenido algunos resultados interesantes al respecto, pero bueno, nos falta terminar de confirmarlos con ver que se repita en las distintas temporadas y en mayores escalas de estudio. El virus que hemos mencionado también tiene un costo bajo, y la verdad es que en los ensayos nosotros lo tenemos como un raleo químico tradicional contra el cual contrastamos, y es claro que es un raleador efectivo y confiable, no por nada su uso, ¿no? En esta temporada, cuando hicimos el relevamiento de precios, encontramos que además del Sebin sólido, que usualmente conocíamos, que está al 85%, apareció un nuevo Sebin, que es el Sebin líquido, que está a la mitad de la concentración, ¿sí? Y bueno, es un poco más caro. La ventaja que nosotros encontramos en el caso del líquido es que es una mayor seguridad para el operario, porque el sólido es un polvillo bastante que queda en suspensión, digamos, y puede afectar a las vías aéreas de los operarios, ¿no? De las personas que van a aplicar el producto y prepararlo. Bueno, las limitantes del carbaril es que es un insecticida, es tóxico para las abejas, es tóxico para las personas que lo están manipulando. Hay estudios que dicen que es cancerígeno, y también puede dejar residuos en los frutos, en todos los frutos, pero bueno, especialmente se detecta en el momento de cosecha en galas, porque es la que se cosecha más tempranamente. Bueno, las concentraciones usadas también están en el orden, en el caso del sólido, entre 600 y 1,2 kg cada 1000 litros, y entre 1,5 litros y 2,5 litros para el caso del líquido, perdón, el primero en el caso del sólido. También muchas veces acá se regula, se aplica la mitad de las dosis cuando se hace en mezcla, o si uno quiere una intensidad un poco menor. De todas maneras, lo que se menciona de este principio activo es que no es muy sensible a la dosis. No es que uno dice, bueno, yo pongo el doble y voy a tener el doble de efectividad, no es así. Y el momento habitual de aplicación es el estándar entre 6 y 12 milímetros. Bueno, la mezcla de ANA y carbaril.
Como mencionamos, cuando se realiza la mezcla, esto nos permite hacer aplicaciones un poco más tardías. Estos son estudios muy viejos, no son estudios que hemos realizado nosotros, sino quienes nos antecedieron en el estudio del raleo químico en el INTA, Rodolfo Rodríguez, que muchos los conocen, y Héctor Castro, son estudios de ellos, donde encontraban que esta mezcla permite efectividad en aplicaciones más tardías, siempre disminuyendo la dosis de lana a la mitad, ¿sí? Haciendo la media dosis, bueno, y que en red de licios permite esas aplicaciones. En nuestra experiencia, las aplicaciones tardías yo le tengo cierto temor, incluso en media dosis, por la aparición de frutos pigmeos, pero bueno, es una de las alternativas. La limitante, bueno, esta mezcla todavía tiene el carbaril, así que también esa mezcla es tóxica para abejas y para aplicadores. En ese sentido, una de las cosas que hemos conversado también con la gente que está especializada en lo que es apicultura, Salvador San Gregorio, ahí nos comentaba sobre el buen manejo, ¿no? Entonces analizábamos, bueno, y cómo, si uno va a aplicar un carbaril, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, cuando va a hacer la aplicación del carbaryl, tiene que contactarse con los dueños de las colmenas, así ellos pueden hacer una práctica para protegerlas y que no haya mortandad debido a la aplicación, en este caso del carbaryl, o cuando uno hace una aplicación de un insecticida. Tiene que comunicarse con los dueños, con los encargados de las colmenas para que hagan algún tipo de práctica para proteger a la misma. También, como son aplicaciones más tardías, muchas veces se encuentra que tienen menor control del añerismo. En este punto, sin embargo, queremos mencionar que en nuestras experiencias no fue tan así. Nosotros hemos encontrado algunos tratamientos tardíos a 16 milímetros que han sido muy efectivos, con distintos principios activos, en los cuales el retorno a floración fue muy bueno. Así que, bueno, es complejo, dependerá también de cuán efectivo resultó ese tratamiento para poder controlar y también de qué variedad estamos hablando. Bueno, la benciladenina. La benciladenina es un compuesto natural de las plantas, es una citoquinina que estimula la división celular, estimula el crecimiento de los frutos. Es una hormona también, así que no es tóxica para los operarios, para las ovejas y cualquier otro tipo de insectos benéficos. Bueno, nuevamente acá el tema del precio posiblemente está desactualizado. Consideren que ahí está una cotización del dólar de 75 pesos. Habría que ver a la cotización actual cómo se ve modificado este precio. Bueno, como limitantes respecto de los dos anteriores, tiene un mayor costo. En nuestros estudios es un principio activo que tiene una menor efectividad cuando se aplica solo. O sea, si nosotros vamos a comparar un ANA o bueno, el carbaryl o metamitrona respecto de una benciladenina, usualmente con la benciladenina encontramos una menor efectividad. Muchas veces eso se puede mejorar si nosotros hacemos mezclas con ANA. Pero también hay que mencionar que si bien en algunas oportunidades tiene menor efectividad, a veces genera un mayor tamaño a cosecha debido al estímulo de la división celular, ¿sí? También en nuestras experiencias pudimos observar que su eficacia resulta más dependiente de las temperaturas que otros principios activos. Vamos a mostrar algunos resultados en tal sentido. Bueno, aplicación de benciladenina en manzanos. Respecto de la concentración, la recomendada, que también está en los marbetes de los dos productos comerciales, es 100 partes por billón, 5 litros en 1000. Nosotros hemos hecho alguna serie de estudios viendo la importancia de adicionar un tensioactivo. Hemos trabajado con un tensioactivo siliconado para mejorar la cobertura de las hojas y la absorción del producto. Así que nosotros recomendamos esa adición. No es caro adicionar un tensioactivo y mejora la efectividad del raleo. Y también para el caso de este principio activo hemos estudiado bastante sobre cómo es posible mantener la efectividad ajustando el volumen de aplicación a 1.500 litros por hectárea, que tiene que ver con el principio activo, su absorción y su forma de acción en la planta. El momento de aplicación es el habitual de 6 a 12 milímetros y hemos observado que si nosotros quisiéramos hacer un ranking sobre su efectividad en las distintas variedades, veríamos que
presenta una mejor efectividad en galas, en red mucho menor, y en Pink Lady no hemos encontrado muy buena efectividad de la aplicación de benciladenina sola. Bueno, ahora bien, como alternativa uno puede plantearse la mezcla de ANA y benciladenina. Para el caso de gala, nosotros hemos encontrado que la mezcla de dosis completa de ANA con benciladenina a 10-12 milímetros fue muy efectiva, a tal punto que suponemos que puede ser alternativas interesantes aplicar ANA a media dosis o disminuir un poco la concentración de benciladenina, en vez de aplicar a 100 partes por millón, aplicar a 80. No lo hemos probado, pero pensamos que pueden ser alternativas interesantes de probar. En el caso de Pink Lady hemos evaluado la aplicación de ANA a 10 partes por millón y benciladenina 100, entre 6 y 12, y tuvo una buena efectividad. Y en el caso de Redelicious, ahí sí, la concentración de ANA se disminuyó a 5 partes por millón, y bueno, y existió, digamos, se observó la presencia de frutos pigmeos con estas aplicaciones. Así que, bueno, en Redelicious es un poco más riesgosa. Y es un tratamiento que tenemos que seguir estudiando. A ver de qué depende, o sea, se sabe que la presencia de frutos pigmeos responde a aplicaciones tardías con altas concentraciones de ANA, pero no sería el caso, y aún así aparecen. Bueno, así que es un tema para seguir estudiando eso. Bueno, si pasamos a benciladenina, en el caso de Perales, acá hay un pequeño cuadro que en algún momento yo he mostrado en algunas de las presentaciones sobre información de estudios realizados en otros lados del mundo, en distintas variedades de pera, en los que se estudió, como les mencionábamos, estos dos factores que hay que ajustar para un raleo químico, que es la concentración y el momento de aplicación. Y en general se observa que la concentración efectiva para Perales está entre 100 y 150 partes por millón. Y bueno, y sobre el momento el momento de aplicación adecuado vamos a estar conversando ahora. Bueno, las recomendaciones. Nuestra especie a 100 partes por millón no es muy efectivo en Perales y requiere una concentración un poco superior. Nosotros recomendamos 120, en su momento recomendábamos 150, después hemos visto algunos resultados positivos, incluso con 120, así que en principio decimos que 120 puede ser la concentración adecuada para ralear Perales. 6 litros en 1000. Al igual que en manzanas, adicionar un tensioactivo mejora su eficacia, y es posible ajustar el volumen de aplicación a 1000-1500 litros por hectárea. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la benciladenina, acá está incluido un gráfico de un pequeño trabajito que hicimos con Rodolfo en su momento, y queríamos ver si era cierto esto, ¿no?, de que estimula la división celular y que estimula el crecimiento de los frutos. Así que hicimos este ensayo en el cual nosotros raleamos manualmente todos los frutos del dardo excepto uno, y se hicieron aplicaciones de benciladenina e hicimos el seguimiento del crecimiento de esos frutos. Y efectivamente, la benciladenina mejoraba, incrementaba el tamaño de los frutos. A lo largo del crecimiento ya se veían mayores tasas de crecimiento. ¿Por qué hicimos en dardos raleados? Para quitar el posible efecto raleador. Nosotros decimos, bueno, todos van a estar de a uno, entonces queremos ver si hay un efecto debido a la hormona, a la citoquinina, que estimule la división celular y que logre mayores tamaños. Y bueno, y efectivamente así fue, así que bueno, quedamos contentos y conformes al respecto, pero era algo que queríamos analizar. Bueno, ya entrando un poco en tema en lo que es la ventana de aplicación de la benciladenina en William, este trabajo no es propio, este es un trabajo de la tesis de la maestría de Gustavo Jiménez, donde él empezó a explorar ventana de aplicación de la benciladenina en pera William. Acá lo que observamos, vemos días después de plena floración, distintos momentos de aplicación, donde escribimos ahí a qué calibres de fruto corresponde. Esas barras lo que nos está indicando es el cuaje, mientras más chiquita sea la barra nos está indicando que ha sido más efectiva el tratamiento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos que la ventana de aplicación para esa temporada, que era en el año 2007, fue entre 7 y 19 días después de plena floración, con calibres de fruto entre 8 y 15. Si observan, dentro de lo que es esa ventana efectiva, hubo un tratamiento que falló,
¿sí? Un tratamiento donde la efectividad no fue tan buena como en el resto de la ventana. Cuando nosotros analizamos las temperaturas máximas de los días de aplicación, justamente en ese día, fíjense que la temperatura máxima, no sé, estuvo alrededor de 12 grados, ¿sí? Entonces, este fue como un primer indicio que tuvimos localmente de que la temperatura tenía mucho que ver con la efectividad lograda con la benciladenina. Posteriormente, en el 2014, esto ya sí es un ensayo propio, continuamos trabajando con la ventana de aplicación de benciladenina en William. Acá tenemos los días después de plena floración, disculpen, y los calibres de fruto. Vemos que la ventana en esta temporada estuvo entre 16 y 25 días después de plena floración, con calibres de fruto de 10 a 14. Vemos que hay cierta diferencia entre la ventana en una temporada y en otra. Esto tiene que ver con la regulación de las condiciones ambientales, pero también lo que observamos es que la variabilidad de la ventana óptima, si nosotros la expresamos en días después de plena floración, es mucho más variable que si la expresamos en milímetros de fruto. Así que eso también nos dio como un indicio de que el calibre de fruto es un mejor indicador de la sensibilidad del cultivo al tratamiento. En esta oportunidad, dentro de la ventana adecuada para la aplicación de la benciladenina, encontramos un tratamiento que fue más efectivo. Coincidentemente, en este tratamiento, justamente fue el día que se realizó, fue el día que tuvo una temperatura máxima superior, en este caso alrededor o un poco superior a los 25 grados centígrados. Así que bueno, no solamente las temperaturas frías disminuyen su eficacia, sino que también si tenemos días cálidos y podemos realizar la aplicación en esos días, es de esperar una mayor eficacia con este principio activo. Bueno, a modo de resumen de la ventana de aplicación, fíjense acá está marcada la ventana según el diámetro de fruto. Los cuadros verdes son tratamientos que realizaron y que resultaron efectivos. En amarillo fueron tratamientos que no resultaron efectivos, y bueno, y ahí tenemos algunos que no se habían realizado en esa temporada y que no desconocemos su efectividad. Pero en principio vemos que consistentemente entre 10 y 16 milímetros es la ventana de aplicación óptima para la benciladenina. Pero bueno, un poco lo que estábamos analizando en las diapositivas anteriores, la temperatura va a condicionar dentro de esa ventana su efectividad. Es por esto que nosotros tratábamos de analizar cómo las condiciones ambientales modificaban la efectividad del raleo con benciladenina. Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, justamente para poder ajustar las recomendaciones de aplicación. Entonces, para el caso de benciladenina, ¿cuándo conviene esperar? El momento indicado dijimos que es con frutos de 10 a 16 milímetros, pero si nosotros medimos en el campo que tenemos diámetros de 10 milímetros y la temperatura máxima de ese día pronosticada es menor a los 18, y vemos el pronóstico del tiempo, y vemos que en 3 o 4 días, cuando esperamos que el calibre de fruto esté alrededor de 12 milímetros, nos indica que las temperaturas máximas alcanzarían los 19, los 26 grados, bueno, en esos casos nos conviene esperar. Nos conviene esperar 3-4 días, y es de esperar una mayor efectividad con este tratamiento. Bueno, un poco haciendo un análisis general sobre cómo las condiciones meteorológicas afectan a los tratamientos, no solamente a la benciladenina, sino a todos los tratamientos de raleo. Se han clasificado las condiciones meteorológicas en 3 grupos. Las condiciones meteorológicas previas a las aplicaciones, en el momento de la aplicación y las posteriores. Las condiciones previas a la aplicación, lo que se ha estudiado es que, por ejemplo, si ocurre una helada, eso va a predisponer a la planta a que se caiga más fruta. Bueno, y también si hay condiciones de nubosidad, si tenemos muchos días nublados, estamos en los primeros días de la primavera, donde se están desarrollando las hojas. Esas hojas, bajo esas condiciones, depositan menos cera, y entonces se logra una mayor absorción de los productos. Eso se ha estudiado, y su efectividad es mayor. Por otro lado, también bajo estas condiciones, son condiciones que muchas veces generan o afectan a las abejas, al trabajo adecuado de las abejas, y están asociados a la observación de menor cantidad de semillas en los frutos. Y frutos con menos semillas también son más sensibles al raleo químico.
Respecto de las condiciones meteorológicas en el momento de la aplicación, bueno, tenemos que analizar lo que es el tiempo de secado del producto. Mientras que la pulverización está sobre la hoja, se está produciendo una absorción. Una vez que se secó, la absorción es mínima. Muchas veces, si por ejemplo al día siguiente tenemos un rocío, eso permite una nueva reabsorción del producto, ¿sí? Respecto de las condiciones en el momento de aplicación, hay estudios que dicen que en realidad las condiciones del día, excepto casos particulares como el ANA, que mencionamos que es sensible a la luz, disculpen. Nosotros buscamos que en realidad la humedad relativa ambiente sea lo más alta posible para que el tiempo de secado sea más prolongado. Pero por otro lado hay estudios que dicen que a mayor temperatura la absorción es mayor. Entonces en realidad muchas veces es indistinto aplicar a la mañana o a la tarde, no estamos hablando a la siesta, pero en general a la mañana o a la tarde, porque bajo una condición vamos a tener mayor humedad, que nos hace un periodo de secado más prolongado, y por otro lado vamos a tener más temperatura, que también favorece la absorción. Entonces, de alguna manera, un factor compensa a otro. Y la efectividad muchas veces no difiere según la hora del día en la que uno realiza la aplicación. Respecto de las precipitaciones, bueno, por supuesto que uno va a tratar de hacer las aplicaciones en días que no tengamos pronósticos de lluvia, pero bueno, en algunas ocasiones se ha observado que con contar con 8 horas de absorción desde que uno hace la aplicación, y si ahí ocurre una precipitación, no hay que preocuparse demasiado, la principal absorción ya fue... Ya se generó en la planta, y bueno, y el tratamiento debería ser efectivo. Bueno, pero también las condiciones meteorológicas afectan a la efectividad, las condiciones meteorológicas posteriores a la aplicación, y ellas tienen mucho que ver con las temperaturas, un poco lo que estábamos viendo con la benciladenina. También las temperaturas nocturnas se mencionan como importantes porque las temperaturas nocturnas están asociadas con los niveles de respiración de las plantas y con el consumo de azúcares. Entonces, si nosotros tenemos noches cálidas, esos árboles van a estar consumiendo más azúcares y van a tener un mayor déficit, y se va a observar una mayor caída de frutos. Lo mismo ocurre con días nublados, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una menor tasa de fotosíntesis y una menor producción de fotoasimilados, y por ende también una mayor competencia entre los frutos. Así que bueno, como podemos ver, en realidad las condiciones meteorológicas condicionan los tratamientos de maneras muy distintas, diversas, pero en general a todo tratamiento radioquímico se ve afectado por estas condiciones. Bueno, continuamos. Bueno, ahora por último vamos a hablar del nuevo raleador que ha llegado a la zona, la metamitrona, el Brevis. Está disponible desde la temporada pasada. Es un compuesto sintético del grupo químico de los triacinones. Se transporta exclusivamente por xilema, o sea que por floema no puede ir a raíces. Genera una inhibición temporal de la fotosíntesis. Esa inhibición, o sea, produce un efecto similar a un sombreo, ¿sí? Esa inhibición temporal va a disminuir la producción de fotoasimilados de azúcares, incrementa esta competencia y genera una mayor caída. En algunos casos puede generar clorosis en las hojas, vamos a ver algunas fotos con esto. Pero esta clorosis no es de preocuparse, se observan en algunas hojas de sombra de los árboles, y nosotros lo hemos encontrado, hemos estudiado exhaustivamente si eso afectaba al tamaño de la fruta o al retorno a floración, y no tiene un efecto perjudicial, ¿sí? Hay que considerarlo más como un indicador de que se absorbe bien el tratamiento, y no como un problema. Bueno, el precio del producto está en el orden de los 17.000 pesos el kilo, aproximadamente. Nuevamente, esto está con la cotización del dólar de 75. En esta temporada que pasó, hemos podido hacer mediciones para ver esta inhibición. Acá tenemos en verde datos en Peral William, y en rosado están datos en Manzano Galaxy, y es una medición indirecta de la inhibición, no es que estábamos midiendo fotosíntesis, sino fluorescencia de la clorofila, que es un indicador de esa inhibición. Y acá lo que observamos es que la inhibición fue muy importante en la primera semana, luego de la aplicación,
Posteriormente en la segunda ya se observó cómo esa inhibición fue disminuyendo progresivamente, ¿sí? Pero la inhibición fue importante, en qué periodo se mantuvo alta por una semana. Bueno, estas son algunas fotos que hemos tomado de los ensayos. Estas son algunas hojas de pera. Ven, ahí se observa esa clorosis. Y en este caso es manzano gala, que también, ¿no? Esa clorosis que en algunos casos puede generar una pequeña necrosis. No es habitual, pero bueno, estos son síntomas muy marcados, ¿no? Bueno, al respecto de la metamitrona, en el 2014 tuve la oportunidad de ir al congreso, a un congreso específico de raleo químico en Europa, donde se trabajaron. Acá hay un resumen de algunos de los trabajos que presentaban colegas de distintos lugares de Europa, donde estaban trabajando justamente con este nuevo principio activo, estudiando distintas dosis, distintas concentraciones, aplicaciones simples o dobles, y acá, bueno, es un pequeño relevamiento de esto mismo. Desde ese año tenemos un convenio con la empresa Damá, donde fuimos estudiando la efectividad de este principio, y a lo largo de estos 7 años hemos hecho 34 ensayos, donde hemos estado tratando de estudiar en las primeras temporadas el ajuste de la dosis, el efecto de la adición de un tensioactivo, si era conveniente hacer una dosis única o dividirla, y por último, en estas 2 últimas temporadas hemos estado trabajando en lo que es momento de aplicación. Este convenio nos permitió la contratación de estudiantes avanzados de agronomía. Muchos de ellos ya se han recibido y son colegas que están en el Valle. Bueno, y acá un pequeño reconocimiento a todos ellos que han estado colaborando en estos ensayos, tomando datos bueno, y haciendo una buena parte de los mismos. Respecto de las dosis y concentraciones recomendadas, en términos generales, una de las cosas que se ha observado con este principio activo es que en este caso sí, la efectividad lograda es dependiente de la dosis. O sea, ¿qué me indica eso? Bueno, que si yo quiero un tratamiento más intenso, puedo aumentar la dosis, y si yo quiero un tratamiento más leve porque veo que hay pocas flores o porque tengo un monte sombreado, o distintas condicionantes, puedo hacer una dosis menor. En este caso, en esta tabla, podemos ver un rango de concentraciones que van desde 2 kilos por hectárea hasta 3 kilos 300. Estas dosis se obtuvieron con estos volúmenes de aplicación. En nuestra experiencia, para una espaldera a 4x2, 4x1,5, según la especie, de 4,5 metros de alto, un volumen de 2.000, 2.500 litros por hectárea es el adecuado. Fíjense que para lograr estas dosis y con estos volúmenes, esta es la cantidad necesaria de brevis que hay que aplicar, hay que mezclar en litros, y esta es la concentración que estaríamos aplicando en cada caso. Si observamos un poco la cantidad, la cantidad de producto necesaria para los 1.000 litros, vemos que siempre está en el orden entre 1 kilo y 1,5 kilos. Así que decimos, bueno, ese es el rango, y según la intensidad de raleo uno puede estar ajustando en ese sentido. Respecto del volumen, en este congreso justamente hubo un trabajo que se presentó, un trabajo que era de Austria, donde estaban estudiando si nosotros conservamos una dosis constante de brevis, y lo que modificamos son concentraciones y volúmenes, que es mejor, ¿no? Si aplicar pocos volumen con una concentración alta, o un volumen alto de agua, que para nosotros no es alto 1.000 litros, pero para sus montes sí, en una concentración menor. Y justamente en este trabajo lo que se mencionó es que era muy importante tener un buen volumen de aplicación, y en eso también hacemos énfasis de que para este principio activo es muy importante que se moje bien la planta. Por lo tanto, no aconsejamos reducir el volumen de aplicación a 1.000, 1.500 litros como en el caso de la benciladenina, sino mantener los 2.000, 2.500 litros. Bueno, ahora vamos a comentar un poco algunos de los resultados donde estuvimos evaluando el momento de aplicación del brevis para distintos cultivares de manzana. En este caso para Galaxy
están los resultados de las 2 últimas temporadas, donde tenemos el porcentaje de frutos caídos a cosecha y cuál fue el peso medio de fruto de esos árboles, ¿sí? En este ensayo hemos trabajado con dosis altas de Brevis de 3 kilos por hectárea. Acá también está el valor de referencia, que es cuál es el porcentaje de caída de frutas que se logra con un carbaril a 8 milímetros, que en el caso de Gala está en torno del 40%. Esto nos sirve para comparación, decir, bueno, esto es mucho, esto es poco, bueno, esa es la referencia. Bueno, como podemos ver, la ventana adecuada de aplicación para el Brevis está entre 8 y 16 milímetros, mantiene muy buena eficacia, incluso superior a la del carbaril en aplicaciones tardías, ¿sí? Nosotros vemos que con carbaril el 40%, en el caso del Brevis, a 16 milímetros, en una temporada tuvimos un 47% y en la siguiente un 48%. Así que muy efectivo en aplicaciones tardías. Bueno, y hubo una ocasión donde fue bastante intenso, en este caso que tuvimos un 56%. ¿Sí? Esto también, bueno, acá un par de fotos. Este es el testigo, sin ningún tipo de intervención, de regulación de la carga. Y este es un árbol con la aplicación de Brevis a 12 milímetros, ¿sí? Donde se ve la distribución de la fruta más grande, de mayor tamaño y color. Bueno, para el caso de Redshift también trabajamos con dosis altas, dosis de 3 kilos por hectárea, y bueno, y los mismos momentos de aplicación. En este caso, el carbaril generó un porcentaje de caída de frutos inferior, entre 20 y 35% para este cultivar, y la ventana adecuada para Brevis también se manifestó entre 8 y 16. Acá un punto que nos parece importante destacar, en el anterior se daba y en este también, es que, bueno, las aplicaciones a caída de pétalos suelen ser menos efectivas que aplicaciones posteriores. En términos generales, es aconsejable esperar a tener calibres de 8 milímetros para hacer las aplicaciones, o incluso 12, porque se observa una mayor efectividad a medida que el árbol va desarrollando su follaje y hay una mayor cantidad de canopia donde se absorba el producto y que se genere esa inhibición. En este cultivar, en un par de ocasiones, que están marcados acá con naranja, observamos un sobrerraleo, ¿sí? Un raleo bastante intenso, donde más del 60% de la fruta se cayó. Esas condiciones, nosotros una de las cosas que mencionamos es que para esta variedad no es recomendable esta dosis, tiene riesgo de un sobrerraleo bajo determinadas condiciones ambientales, y la dosis recomendada es menor, 2,5 kilos por hectárea. Disculpe. Bueno, ¿bajo qué condiciones nosotros hemos observado que se intensifica la respuesta a la aplicación de Brevis? Es cuando los días anteriores y posteriores a la aplicación son días nublados, de escasa radiación, y entonces por ende también de escasa fotosíntesis. Bajo estas condiciones es de esperarse una mayor intensidad en la respuesta, y si uno tiene miedo de generar un sobrerraleo, sería aconsejable disminuir un poco la dosis aplicada. Bueno, acá un par de fotos del testigo, ¿no? De cómo estaba en el momento de cosecha con esa carga, y este árbol fue aplicado con Brevis a 16, fíjense, este árbol no fue raleado manualmente, nosotros los ensayos hacemos solamente las intervenciones de raleo químico y nada más. En muchos casos, si uno lo mira desde un enfoque comercial o práctico, dice, bueno, sería bueno hacer un repaso, pero nosotros a los efectos de estudiar la efectividad del tratamiento y cómo queda la fruta, no lo tocamos más. Entonces, respecto de la aplicación de metamitrona del Brevis en manzano, hemos observado, de hecho lo hemos medido específicamente con un aparato que permite las mediciones de fotosíntesis, hemos observado que disminuye la tasa, que ralea efectivamente en estos rangos de concentración que mencionamos, de 1 kilo, 1,5 kilos cada 1000 litros, presenta una amplia ventana de aplicación, no es muy efectivo en las aplicaciones tempranas a caída de pétalos y conviene esperar un poco, no afecta negativamente la producción, ni el tamaño del fruto, ni el retorno a floración,
y esto hemos observado que las condiciones de nubosidad y sombreo intensifican su efectividad. Así que bueno, estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con las experiencias que hemos hecho con este nuevo raleador. Así que bueno, colgado en la página del INTA está el folleto de raleo químico, algunos ya lo conocen, nosotros este folleto lo hemos sacado hace 4 o 5 temporadas, pero ahora lo actualizamos no solamente en los precios, sino también en las distintas alternativas de tratamientos de raleo químico, incluyendo el nuevo raleador, la metamitrona, también ahora se encuentra en el folleto. Bueno, y eso sería todo en esta ocasión. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Ahí estaba anotando algunas de las consultas que se fueron haciendo. Una de las primeras consultas que se hicieron de Ariel dice y pregunta el tema, calculo que se refería a la benciladenina. ¿Qué pasa si se aplica tardíamente? ¿Afecta el fruto y afecta el tamaño del fruto al momento de la cosecha? Es la consulta que hacen. ¿La benciladenina, Mario, o el ANA? Yo calculo que cuando consultó Ariel, si podés, por favor, replantear la pregunta en el chat, así aclaramos, pero Bueno, calculo que fue en un momento. bueno, puedo contestar un poco de ambas. En el caso del ANA, nosotros vimos que tuvo la problemática de los frutos pigmeos exclusivamente en la variedad Redelicious. No hemos encontrado ese problema en Gala o en Pink Lady, no hemos encontrado frutos pigmeos con aplicaciones tardías, pero sí en Redelicious. En Redelicious sí, e incluso en 12 milímetros ya era un problema importante. En el caso de la benciladenina, no va a afectar negativamente el tamaño, por supuesto, es una hormona que estimula la división celular y incrementa el tamaño, pero sí, una de las cosas que nosotros mencionamos o analizamos es cómo es la curva de división celular de los frutos y cuál es el momento más adecuado de aplicación en función de la misma. Si nosotros hacemos una aplicación de benciladenina, por ejemplo, 40 días después de plena floración, la curva, digamos, la división celular de los frutos ya está en una fase descendente, ya está finalizando, entonces es muy difícil que logre una efectividad adecuada, ¿sí? No, en general la benciladenina en aplicaciones tardías no es muy efectiva, y hay que más bien aplicarla cerca del pico de división celular. Bien, perfecto. La otra pregunta, la Zetadeo, dice, ¿se han hecho ensayos con volumen de 1000 litros por hectárea versus un volumen de 2000 litros por hectárea en metamitrona, tanto en manzano como en peral? Bien, no hicimos ensayos nosotros, pero sí se observó en la temporada pasada algunos productores que aplicaron esta reducción del volumen de aplicación, similar a lo que hacían con la benciladenina para el caso de metamitrona, y tuvieron una menor efectividad. Así que es una observación más bien práctica. Nosotros no lo hemos evaluado, pero sí hay referencias en la bibliografía en tal sentido de que es importante un buen mojado de la planta. Bien, Soledad pregunta, saluda primero, buenas tardes, Mariela dice, esta temporada está en falta el carbaril, deberíamos recomendar entonces 2 aplicaciones, una de ANA a caída de pétalos y otra con benciladenina 12 días después. Esa es una de las alternativas. Ahí en el folleto están incluidos, como les mencionábamos, distintos tratamientos, distintas posibilidades para distintos momentos. Lo que menciona Soledad sí, es una alternativa posible. Bueno, es una alternativa. La benciladenina con la mezcla de ANA mejora su eficacia. Bueno, sigue siendo dependiente de las temperaturas, hay que tener eso en cuenta. No es un tratamiento que sea muy efectivo en aplicaciones tardías, o sea, hay que aplicarlo, no sé, supongamos 6, 8 milímetros, puede llegar a ser 10, 12, pero no más allá de eso. Pero sí, esa es una alternativa, el Brevis también es otra alternativa. Bien.
Rubén pregunta, quería consultar sobre el ácido naftaleno acético, menciona que es sensible a la luz. ¿Cuándo convendría aplicarla? Creo que habías hablado de eso. Sí, en realidad lo que se menciona en general es que no hay que aplicarlo en momentos de alta insolación, o sea, cerca del mediodía, la siesta. Eh, Se menciona también que es bueno aplicarlo a la tardecita. Nosotros en los ensayos siempre aplicamos entre las 9 y las 10 de la mañana y es un buen horario. Bien, bueno, todos están agradeciendo obviamente, muchas gracias por la exposición y consultas, no hay ninguna más, por lo menos acá en el chat. Si alguien Bueno, quiere hacer otra consulta, la verdad que muy claro, muy bueno. Va a quedar grabado, está grabado, lo vas a poder compartir desde el INTA, desde el municipio, lo vamos a dejar buenísimo. en las redes como para que se pueda ver la presentación. Muchos preguntaban por mail eso, si se podía acceder a la presentación. La verdad que clarísimo. Muchas gracias por la Bueno, presentación. bueno, Eh, Muy buena la participación ustedes. también. La verdad que muchísima cantidad de personas. Y bueno, esta vez pudimos llegar con la presentación. La vez Llevarla adelante. anterior nos agarró el viento y nos jugó una mala pasada. Pero bueno, En el medio del huracán fue. hoy está hermoso, la verdad, buenísimo. Y Genial. estamos a tiempo, aparte que eso es importantísimo, poder llegar a tener charlas de este estilo, con esta calidad, en el momento justo, que se puedan aplicar en el momento que tiene que ser, la verdad que es la idea. En un principio habíamos dicho eso, si proponían algún tipo de charla en especial, como para ir organizándola en conjunto, en este caso participó tanto el INTA como la Cámara de Productores y el Consejo del CEPIA junto al municipio. Y esa es la idea, que podamos seguir en esta línea. Bueno, Así que excelente. bueno, muchísimas gracias a todos por Gracias a participar. todos. Muy bueno, y muchas gracias Mariela. Y nos veremos en la próxima.